buenos días compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues aquí vamos Oli y yo, no sé si la veréis allí detrás, que vamos a dar una vueltecita con la moto, vamos a pasarnos a ver a Antonio un ratito, a saludarle, aprovechando que estamos los dos todavía de vacaciones, ya nos quedan pocos días y luego a comernos el veranito fantástico. Yo tengo un principio de verano decente y un final de verano horrible, así que intentemos que el principio de verano decente sea muy decente y que el final sea lo menos horrible posible, ¿verdad? Bueno, os voy a dejar con la intro y ahora en un minutillo nos vemos. Venga, hasta ahora compañeros. Bueno, ¿qué tal compañeros? Ya estamos aquí. Vamos a dar una vueltecita, ¿os parece? Bueno, pues como veis, aquí vamos en la Kinko, porque queríamos ir en la moto y Oli no le apetecía mucho pillarla, así que digo, bueno, pues vamos en la Kinko, que para dos personas es la que puede con nosotros, y bien, y va cómoda, y va a gusto, y tiene fuerza. La 125,2, pues fíjate, imagínate, vamos. A ver, ¿que puedes ir? Puedes. ¿Pero cómo va la moto? Pues cómo va, a ver. O sea, sin embargo, esta, como veis, ahora mismo voy casi a 90 km por hora, y si yo le digo anda, la moto anda. Yo le digo anda, la moto dice ando. Como veis, es una moto que con dos personas, y yo soy un cachalote guapo, la moto va bien, va fina, responde, tiene fuerza, tiene empuje, pues eso, va muy bien, estoy muy contento. A nivel mecánico con la CV3 estoy encantado de la vida, a nivel motor, potencia y tal. ¿Le han salido dos o tres cosillas? Sí, es verdad. Bueno, la primera fue lo de las vibraciones, subsanado. Lo de los puños, que tampoco lo he podido probar mucho, y ahora en verano no voy a poner a probar los puños calefactados. Y luego la batería, que me ha tocado cambiarla con 1000 kilómetros y 5 meses. Intentó Antonio que entrase por garantía, pero Kinko se ha negado y le ha dicho que no. La batería no entra por garantía. No me he leído, he de hacerlo, fíjate, aunque solo sea por curiosidad, he de hacerlo, porque a mí, yo entiendo que haya piezas de una moto que no entren en garantía, porque son piezas susceptibles de desgaste o de rotura por mal uso. Quiero decir, un retrovisor, que se ha quedado, ya, pero es que le has podido dar un golpe, pero es que una batería es una batería, que va puesta en la moto y nada más. Y más en esta moto, que yo no le he instalado nada, no le he instalado un cortacorrientes, un tal, que puedes decir, ya, pero es que tú le has hecho instalaciones adicionales a la moto que pueden conllevar o propinar el consumo prematuro de la batería. No es el caso, no es absolutamente el caso. No le he instalado nada, ni le he metido ningún artilugio, nada, absolutamente nada. Lo que tiene la moto es lo que lleva de origen. Entonces, a mí, una batería que en 1000 kilómetros tenía la moto, cuando se ha ido la batería, que en 1000 kilómetros se le ha ido la batería, y con 5 meses, pues me parece un desgaste muy prematuro, o una batería que ya estaba tocada, porque eso no cabe. O sea, aunque hubiese estado en invierno, que no ha sido el caso, todo en invierno, o parada un mes, como se ha tirado la MH, por ejemplo, parado un mes, y cuando he ido a arrancarla, ha arrancado perfectamente, pues que ahí está, no ha sido el caso, me parece algo raro, pero bueno. Ya sabéis que las marcas se agarran a cualquier cosa con tal de no pagarte. Por eso yo, de las garantías tan longevas, esas de 7 años de garantía y tal, soy muy reacio, porque me estás obligando a pasarnos mantenimientos contigo, mantenimientos que, bueno, en muchas ocasiones me gustaría ver qué es lo que les hacen y demás,
y resulta que luego cuando llega el momento de la verdad, no, mira, es que se me ha ido esto, no, pero es que eso de desgaste. ¿Y qué no es de desgaste? No, el bloque motor nos ha jodido. Lo que sabes es que no se va a joder prácticamente nunca, que será en un caso de 1.000.000 donde tengas una avería en la que tengas una avería del bloque de motor. No es que eso de desgaste, tienes 10.000 kilómetros de eso de desgaste, ¿y qué no lo es? Claro. Entonces, yo lo de las garantías tan largas, a mí dame un añito, dame un par de años de garantía, y si en 2 años a la moto no le ha salido nada raro, nada preocupante o nada tal, la moto va a ir bien. Y si le ha salido algo, preocúpate de mala suerte, me ha tocado la China. Si le ha salido algo serio, no chorradas, quiero decir. Por tanto, yo lo de las garantías tan largas, no te creas que soy excesivamente partidario. No te cubre, bueno, te cubre hasta que llegas al concesionario y dices, oye, mira, ¿qué es que le pasa a esto y tal? No, pero esto es de esto, que esto es de desgaste, esto la garantía no te lo cubre. Anda, mira qué bien. Por eso digo que no soy muy partidario yo de las garantías demasiado largas. Creo que es más aquí te pillo y te tengo pillado, que realmente un respaldo y una garantía y una tranquilidad. Bueno, me imagino que algunos, pocos, por lo que he visto ahí en las visualizaciones, alguno ha visto el vídeo de Francia, del Valle de Loira, de los castillos. Espero que al que le haya visto le haya gustado. Yo, la hayáis visto o no, y os haya gustado o no, os lo recomiendo, de verdad. Es un sitio que os recomiendo que lo visitéis y yo es una recomendación mía, Me acabo de dar cuenta, no creo que lo veáis, pero me voy a aproximar por si acaso, que se le ha vuelto a encender el testigo de presión de los neumáticos. Ya os digo que por temperatura no puede ser, y más ahora, que aunque a estas horas no es que haga calor, pero vamos, no se enciende, se apaga a los 15 segundos por temperatura en invierno, fíjate ahora, ¿no? Entonces, algo le pasa porque el otro día me le tuvo que meter presión a los neumáticos también. Y me dijo, claro, que si lo has tenido parado un montón de tiempo, ahora no ha estado un montón de tiempo y tal, y vuelve a marcarme presión de neumáticos. Ahora cuando llega allí a Superbikes, a don Antonio, se lo diré, digo, Antonio, no la pararé porque el otro día la paré, se le quitó y no se encendía, digo, mira qué bien, me ha dejado en muy buen lugar. Así que ahora lo que haré es, le diré a Oli que se baje y le avise un momento y para que lo vea él mismo. Fijaros cómo están las viñas aquí, están fantásticas, Joder, están bonitas, la verdad. Están ahora mismo que da gusto verlas. La verdad es que la sensación de ir los dos en la moto, para los que me preguntan, ella va muy cómoda. No llevo las maletas, me habían preguntado, pero no las he montado. Sin las maletas mi mujer va divina. Yo creo que con las maletas la única diferencia principal yo creo que va a estar en el acceso a la moto, más que una vez sentada. Una vez sentada me imagino que era prácticamente igual o igual, que va sin ellas. El problema es para subirse a ellas, que yo soy de los que me subo yo primero y luego ella. Entonces, claro, a la hora de levantar las piernas, pasar por encima de las maletas, no sé lo cómodo o no que será. Lo desconozco porque no lo hemos probado. Lo que sí que os digo, que sin las maletas, ella se sube muy bien y va muy cómoda. Me lo ha dicho ella misma, que va genial. Entonces, en ese aspecto, muy bien. Es cómoda, es una moto confortable. Y principalmente, además de confortable, que a nivel de viajar o hacer desplazamientos más o menos largos es importantísimo, de lo más importante, por supuesto que la moto responda en condiciones, y lo hace honestamente, de verdad, o sea, esto es un para arriba, y si yo le meto al puño, la moto tira para arriba con ganas, o sea, como diciendo, si quieres, que tengo más. O sea,
es una moto que va muy bien. Vamos muy cómodos. Esta es la segunda vez que se monta conmigo y que vamos los dos en la moto. Y honestamente al principio le tenía un poquito de respeto. Como he dicho siempre, yo en la moto procuro, y indiscutiblemente es una cosa que se procura, porque cuando llega la circunstancia de casi pánico, ahí no tienes control prácticamente sobre él, es muy difícil tenerlo, tienes que tener una capacidad de concentración muy alta para no perder el control en situaciones de pánico. Pero yo no le tengo miedo, pero le tengo mucho respeto. Yo a la moto le tengo mucho respeto, que creo que es lo que deberíamos hacer todos. Fíjate lo que te digo, si te soy honesto, siendo honesto y haciendo honor a la verdad, creo que si todos tuviésemos mucho respeto, eso no quiere decir que por tener respeto no te pueda pasar nada, porque también le tienes respeto al coche y te pasan. O sea, los accidentes en algunos casos son prácticamente inevitables porque son por circunstancias ajenas o por errores que el ser humano cometemos como personas, como seres imperfectos, ¿vale? Parto de esa premisa. Entonces yo reconozco que he cometido algún error en el coche, en algún caso no ha conllevado nada, en el 99%, pero en algún caso un despiste, una mala comprobación o un mal tal me ha llevado a un golpe, no accidente gordísimo, pero algún golpe. ¿Hubiese sido evitable? Pues seguro, si no hubiese cometido el error o si hubiese guardado la distancia de seguridad perfecta o casi todos las cuestiones, las cosas que suceden en la conducción, pues en muchos casos, no te digo que en todos, pero en muchos serían evitables. Que un coche de repente que está aparcado te salga de repente, se te meta en el carril, eso es inevitable por tu parte. O vas a 5 kilómetros por hora, o yendo a 40 es fácil que te des un toque. No te matarás, pero el impacto te lo llevas, o lo das. Te sale un corzo, pues te sale un corzo, y eso es inevitable también, o sea. Pero sí que es cierto que la mayoría de los accidentes serían evitables. Pero ¿qué pasa? Que nos pasa a todo el mundo. O sea, no es una crítica a los demás, es una crítica a mí mismo. O sea, yo es como en los partidos de fútbol, vaya gol, que ha sido un error. Todos los goles son error. Si el delantero acertase, pero el portero también, o la defensa también, nunca podría haber gol. Cuando hay un gol es porque alguien ha cometido un error, pero un error que es absolutamente lógico, razonable y humano. Y es absolutamente inevitable cometer errores. O sea, absolutamente inevitable. No, por eso os digo, como os comentaba, que los errores son absolutamente inevitables en algún caso, porque somos seres imperfectos y cometemos errores de cálculo, de percepción, de interpretación, errores en general que cometemos todos los seres humanos. O sea, por tanto, tengo claro que yo le tengo respeto, pero no miedo. Porque si tuviese miedo, sí que tengo una cosa muy clara. Yo si mañana le cogiese miedo a la moto, cogía, automáticamente las ponía en venta. ¿Le pierde dinero? Sí. La he disfrutado el tiempo que las haya disfrutado, las pongo en venta y digo a otra cosa, mariposa. Porque no se puede ir en un vehículo y tal con miedo. A ver, hay circunstancias, como he comentado ya en algún vídeo, en las que es inevitable. Circunstancias, pues como volar en avión. Tienes que hacer un desplazamiento de 5.000 kilómetros o 7.000 kilómetros, ya no en coche, ya tío, pero es que para poder hacer ese desplazamiento con relativa comodidad y tal, tendría que hacerlo en 3 o 4 días. Y tío, la verdad, mínimo, 3 o 4 días mínimo, y metiéndote kilómetros de coche diarios, la verdad es que no me apetece. Es una paliza. Y luego por cuestión de tiempo, tío, es que para irme una semana a donde sea necesito 21 días, necesito 3 semanas, porque tengo una casi de ida y otra casi de vuelta. Entonces considero que es inevitable, y ese pequeño miedo o ese reparillo a volar lo tienes que superar y hacerlo. ¿Me apasiona? ¿Me encanta volar? No. Yo esa sensación de ir en un vehículo que alcanza unas velocidades de riesgo de vida, como digo yo, en la que te juegas la vida
que no llevas tú y que no dominas tú, no me convence. Yo dejarle eso en manos de otro y ya, pero si no pasa nunca nada, que sí, no pasa nunca nada, pero no me convence. Yo esa sensación de falta absoluta de control sobre la situación. Bueno, que si te pasa a ti, ¿qué pasa? ¿Lo evitarías? No. Pero yo sé cuando estoy en una situación de peligro y cuando no. Y cuando no controlo o domino una situación, no sé. Puedo estar jugándome la vida y no saberlo. Claro, mismo en alguna situación de un avión, en un vuelo de estos un poquito turbulentos, ha habido peligro y estás con la ignorancia de, pues no lo sé, yo prefiero saberlo. Yo prefiero tener control, saberlo y tal, porque normalmente además cuando tienes control es porque tienes ciertos conocimientos, y cuando tienes ciertos conocimientos pues se te pueden ocurrir ideas para subsanarlo o solucionarlo. Cuando no, estás a expensas de las muchas, pocas o eficientes ideas que tenga otro. Por eso vas en un coche, ya, pero el riesgo de pérdida de vida existe, pero no es tan elevado como en un avión. En un avión no pasa prácticamente nunca. De hecho, es el medio de transporte más seguro por índice, por probabilidad de accidente y por fallecidos. Pero no he dejado de decir, ya, pero si te pasa, en un coche te puedes dar un golpe en ciudad, hacerte daño, tener alguna lesión que otra, no te digo que no, y alguna a lo mejor de cierta consideración, pero es más difícil que tengas un accidente chungo. En un avión, desde el momento que ponen en marcha los motores, si el avión se pone en marcha, cualquier accidente es fatal, prácticamente. Es prácticamente fatal, o sea, tiene muchas probabilidades de salir o muy malito, o muy muertito. Y bueno, eso es una circunstancia que también es irrefutable, igual que es irrefutable que es el medio de transporte más seguro por índice de fallecidos y demás. Es irrefutable que de los que cuando hay un accidente las probabilidades de salir ilesos son prácticamente nulas, por no decir nulas. Pero bueno, no pensemos en esas cosas, no nos va a pasar porque las probabilidades de que pase son muy bajas y tal. Pero yo os pido y os pediré, lo cual no quiere decir que no vais a tener nunca ningún accidente, o yo, pero os pido y os pediré, por favor, que conduzcáis con sensatez. Ya no es con precaución o no, es con sensatez, teniendo en cuenta además que vuestras libertades siempre terminan donde empiezan las de los demás, y tus derechos terminan donde empiezan los de los demás. Entonces yo, por favor, siempre os pediré precaución, ir con cierta precaución, midiendo muy bien, controlando muy bien, porque va en juego vuestra vida, entre otras cosas, o sea, y sobre todo en la moto, o sea, que en el coche también, no quiere decir nada, el coche te das pero en la moto mucho más. Las probabilidades de un accidente grave en la moto son muy altas si tienes un accidente, y en el coche pues son menores, porque claro, eso se produce si vas en carretera y a ciertas velocidades. Y bueno, poco más que comentaros, chicos. Yo por mi parte solo me queda prácticamente despedirme. Ya me comentaréis qué opináis vosotros sobre el tema de la precaución o el miedo en la moto. Como yo siempre diré, precaución sí, miedo no. Y por favor, cuidadito. Eso no quiere decir que no se pueda disfrutar. Yo disfruto muchísimo y procuro tener precaución. Y nada más que comentaros que nos vemos en el próximo vídeo. Tener una semana estupenda y lo que no puede faltar en nuestro canal, ¿verdad, compañeros? ¡Hasta luego, compañeros!